El sol matutino se filtraba por los enormes ventanales de la mansión Mendoza, iluminando cada detalle del salón principal con sus muebles de caoba y tapices bordados en oro. En el centro de aquella opulencia, doña Esperanza Mendoza se erguía como una reina en su trono, pero su reino comenzaba a tambalearse sin que ella lo supiera. ¡Carmen! ¡Carmen! Su voz resonaba con la autoridad de quien nunca había conocido la palabra no. ¿Dónde está esa inútil cuando se la necesita? Carmen Rodríguez apareció desde la cocina, secándose las manos en su delantal blanco. Sus pasos eran silenciosos, aprendidos tras años de moverse como una sombra por aquella casa. Aquí estoy, señora. ¿Qué necesita? ¿Qué necesito? Esperanza la miró con esos ojos grises que helaban el alma. Necesito que hagas tu trabajo. Los invitados llegarán en una hora y este lugar está hecho un desastre. Carmen observó el salón impecable. Cada superficie brillaba, cada cojín estaba perfectamente acomodado. Pero había aprendido que contradecir a su señora solo traía más sufrimiento. Enseguida me encargo, señora. Y otra cosa. Esperanza se acercó, su perfume francés mezclándose con el aroma a cera de los muebles. Hoy viene gente muy importante. Quiero que permanezcas invisible. No quiero verte, no quiero oírte. ¿Entendido? Sí, señora. Esperanza era una mujer de 45 años, que había vivido toda su vida creyendo que el mundo le debía reverencias. Su cabello castaño, siempre recogido en un moño perfecto, enmarcaba un rostro que había sido hermoso, pero que ahora mostraba las líneas que deja la amargura. Su vestido de seda azul marino, importado de París, costaba más que el salario anual de Carmen. Carmen, por el contrario, era la definición de la sencillez. A los 28 años, sus rasgos suaves y sus ojos color miel reflejaban una bondad que ni años de maltrato habían podido borrar. Su vestido gris de algodón, remendado en varios lugares, era todo lo que poseía, además de su uniforme de trabajo. La tarde transcurrió con la llegada de los invitados. Señoras elegantes con sombreros de plumas y caballeros de bigotes encerados llenaron el salón. Carmen sirvió té y pastelillos franceses, moviéndose entre ellos como si fuera transparente. «Mi querida Esperanza», decía doña Mercedes Santillán, agitando su abanico de marfil, «tu casa siempre es un refugio de distinción en estos tiempos tan vulgares». Esperanza sonrió con suficiencia. «Uno debe mantener los estándares, querida Mercedes. No todos pueden apreciar las cosas finas de la vida». En ese momento, Carmen tropezó ligeramente, derramando una gota de té en el platillo de porcelana china. El silencio se hizo sepulcral. «¡Miren lo que ha hecho!». Esperanza se levantó teatralmente. «Esta es exactamente la clase de personal que no se puede conseguir hoy en día». Sin previo aviso, tomó el platillo y lo arrojó al suelo, haciéndolo añicos. «¡Límpialo! ¡Ahora mismo! ¡En 4 patas!». Los invitados observaban con una mezcla de diversión y horror. Carmen, con las mejillas ardiendo de humillación, se arrodilló y comenzó a recoger los fragmentos con sus propias manos. Una esquirla le cortó el dedo y una gota de sangre manchó el mármol blanco. «Esperanza», murmuró un hombre desde el fondo del salón. Era don Ricardo Valverde, el abogado de la familia. Un hombre de 50 años con cabello plateado y ojos que parecían ver demasiado. ¿No crees que es un poco excesivo? Ricardo, por favor, uno debe enseñar disciplina. Esperanza volvió a sentarse, pero había algo en la mirada de Carmen que la incomodó. No era sumisión lo que vio allí. Era una inteligencia silenciosa que la evaluaba. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado, Esperanza se enfrentó a un problema que la tenía al borde de la desesperación. La correspondencia comercial había llegado en francés, y ella, que presumía de su educación, no podía entenderla completamente. Carmen, que limpiaba cerca, se acercó tímidamente. «Disculpe, señora, ¿puedo ayudarla?» «¿Tú?
¿Una sirvienta que ayuda con correspondencia comercial? Esperanza rió con amargura. Por favor, Carmen, conoce tu lugar. Pero la desesperación pudo más que el orgullo. Carmen leyó los documentos y los tradujo con una fluidez que dejó a Esperanza boquiabierta. No solo hablaba francés perfectamente, sino que entendía los términos comerciales mejor que ella misma. ¿Dónde aprendiste? Mi padre era maestro antes de morir, señora. Me enseñó que el conocimiento no conoce clases sociales. Esa noche, mientras Esperanza yacía en su cama de sábanas de seda, no podía dejar de pensar en las palabras de Carmen. Por primera vez en años, una semilla de duda se había plantado en su corazón de hielo, sin saber que muy pronto su mundo de cristal se haría pedazos y esa humilde empleada sería lo único que evitaría que cayera al abismo. El viento nocturno agitaba las cortinas, como si el destino mismo susurrara que el cambio estaba llegando. La mañana llegó con el sonido de pasos apresurados en el mármol del vestíbulo. Don Ricardo Valverde había llegado más temprano de lo habitual, y su rostro grave anunciaba noticias que cambiarían todo para siempre. Esperanza. Su voz temblaba ligeramente. Necesito hablar contigo. Es urgente. Esperanza bajó las escaleras con su bata de seda rosada, el cabello aún suelto sobre los hombros. Ricardo, ¿qué significa esta invasión tan temprana? Apenas son las 8. Siéntate, por favor. Ricardo tomó sus manos entre las suyas y ella sintió que estaban frías como el hielo. Esperanza, lo hemos perdido todo. ¿Qué quieres decir con todo? Su voz se quebró ligeramente. La inversión en las plantaciones de Cuba, el banco ha embargado las propiedades, los títulos de deuda. Ricardo no podía mirarla a los ojos. Tu padre invirtió hasta el último centavo de la fortuna familiar. Y ahora no hay nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza se levantó lentamente, caminó hasta el ventanal y observó el jardín que había sido suyo durante toda su vida. ¿Cuánto tiempo tenemos? 30 días. Después de eso, la casa será subastada. Carmen, que había estado preparando el desayuno en la cocina, escuchó un grito desgarrador que la hizo correr hacia el salón. Encontró a Esperanza en el suelo, sollozando como una niña perdida, mientras Ricardo trataba de consolarla. Mi vida entera está aquí, todo lo que soy, todo lo que tengo. Esperanza golpeaba el mármol con los puños. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? Por primera vez en 8 años trabajando en esa casa, Carmen vio a su señora como lo que realmente era. Una mujer aterrorizada y completamente perdida. Sin pensarlo, se arrodilló junto a ella. Señora, Carmen habló con suavidad, tal vez podamos encontrar una solución. Una solución. Esperanza la miró con ojos enrojecidos. ¿Qué solución puede dar una empleada a una ruina de esta magnitud? Carmen respiró profundamente. Yo tengo algunos ahorros. No es mucho, pero... Se quitó de debajo del vestido una pequeña bolsa de cuero. Son 3.000 pesetas. Todo lo que he ahorrado en estos años. Ricardo y Esperanza la miraron como si hubiera perdido la razón. ¿3.000 pesetas? Esperanza casi rió. Carmen, eso no alcanza ni para pagar una semana de gastos de esta casa. Pero podría servir para ganar tiempo, intervino Ricardo con una chispa de esperanza en los ojos. Carmen, ¿estarías dispuesta a hacer algo poco convencional? Carmen asintió sin dudar. Cualquier cosa que pueda ayudar. Ricardo comenzó a caminar de un lado a otro, como hacía siempre que tenía una idea. ¿Y si Carmen comprara la casa por una cantidad simbólica? Legalmente, ella sería la dueña, pero en realidad sería solo un traspaso temporal hasta que encontremos una solución real. ¿Estás sugiriendo que una empleada se convierta en mi propietaria? Esperanza se puso de pie indignada. Esperanza, ¿es eso o la calle? Ricardo fue brutalmente honesto. Y hay más. Para que esto funcione ante la sociedad, Carmen tendría que interpretar el papel de señora de la casa. ¿Y yo? La voz de Esperanza era apenas un susurro. Tú
Tú tendrías que ser su empleada, al menos hasta que resolvamos esto. El silencio volvió a instalarse en la habitación. Carmen miraba a Esperanza con una expresión que mezclaba compasión y determinación. Señora, yo nunca la trataría como usted me ha tratado a mí. Le doy mi palabra. Esperanza sintió como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. Todo en lo que había creído, todo lo que definía su identidad, se desvanecía ante sus ojos. Pero la alternativa era perder absolutamente todo, incluyendo el techo sobre su cabeza. Está bien, murmuró finalmente. Pero esto es temporal, ¿verdad? Solo hasta que encontremos otra salida. Por supuesto, Ricardo asintió, aunque en su corazón sabía que nada volvería a ser igual. Carmen tomó las manos temblorosas de Esperanza entre las suyas. Señora, perdón, Esperanza, le prometo que la trataré con el respeto que una dama como usted merece. Y en ese momento, mientras el sol matutino iluminaba la escena surrealista de una noble arruinada siendo consolada por su antigua empleada, el destino comenzó a tejer una historia que nadie habría podido imaginar. Esa misma tarde, mientras firmaban los papeles que oficializarían el intercambio, ninguna de las dos sabía que alguien las observaba desde las sombras. Alguien que haría todo lo posible para destruir su frágil alianza antes de que pudiera florecer. Don Aurelio Vega, rival de toda la vida de la familia Mendoza, sonrió con malicia desde su carruaje. «Esto se pone interesante», murmuró para sí mismo. «Muy interesante». Una semana después, la transformación era tan surrealista que parecía un sueño febril. Carmen despertaba en la habitación principal, entre sábanas de seda que jamás había imaginado tocar, mientras Esperanza ocupaba la pequeña habitación de servicio donde durante años había dormido su antigua empleada. «Buenos días, señora Carmen», murmuró Esperanza entrando con una bandeja de desayuno. Sus manos temblaban ligeramente. Jamás había servido a nadie en su vida, y cada gesto le resultaba extraño y humillante. Carmen se incorporó en la cama, incómoda con la situación. «Por favor, Esperanza, no es necesario que...» «Sí lo es». Esperanza la interrumpió con sequedad. «Si vamos a hacer esto, debe parecer real, y eso significa que yo debo comportarme como lo que ahora soy». La primera semana había sido un desastre completo. Esperanza había quemado la comida, roto 3 platos y cortado las flores del jardín tan mal que parecían haber sido atacadas por un animal salvaje. Carmen, por su parte, luchaba por mantener la compostura cuando llegaban las visitas, fingiendo una autoridad que jamás había ejercido. «Hoy viene doña Mercedes a tomar el té», anunció Carmen mientras se vestía. «¿Crees que podrás servir a la mujer que durante 20 años ha sido mi igual?» Esperanza apretó los puños. «Carmen, esto es más difícil de lo que imaginé. Cada fibra de mi ser grita contra esta farsa». «Lo sé». Carmen se acercó y puso una mano en su hombro. «Pero recuerda por qué estamos haciendo esto. Su casa, su legado, todo lo que construyó su familia, está en juego». Esperanza asintió, tragándose el orgullo como si fuera veneno. Cuando doña Mercedes llegó esa tarde, la actuación comenzó en serio. Carmen, vestida con uno de los mejores vestidos de Esperanza, que le quedaba ligeramente grande, recibió a su invitada en el salón. «Querida Carmen», Mercedes la abrazó teatralmente. «Qué sorpresa recibir tu invitación. Jamás imaginé que una persona como tú tuviera tales aspiraciones sociales». Carmen sintió la sangre hervirle en las venas, pero mantuvo la sonrisa. «La vida nos trae sorpresas, doña Mercedes». «¿Té?» En ese momento, Esperanza entró con la bandeja de plata, vestida con el uniforme gris que había sido de Carmen. La humillación en sus ojos era evidente, pero caminó con la dignidad que solo los años de educación aristocrática pueden dar. Mercedes la observó con una mezcla de fascinación y crueldad. «Esperanza, querida, ¡ah, qué interesante verte desde esta perspectiva! Señora»,
murmuró Esperanza, sirviendo el té con manos que querían temblar pero no se lo permitían. Cuando Mercedes se marchó, ambas mujeres se desplomaron en sillas opuestas del salón, agotadas por la actuación. ¿Viste cómo me miró? Esperanza se cubrió el rostro con las manos, como si fuera un animal de circo haciendo trucos. Y a mí me habló como si fuera una niña jugando a ser adulta. Carmen suspiró. Pero lo logramos. Ella se lo creyó. Fue entonces cuando algo inesperado comenzó a suceder. Mientras trabajaban juntas para mantener la ilusión, empezaron a conocerse realmente por primera vez. Esperanza descubrió que Carmen no solo hablaba francés, sino también inglés e italiano. Había leído más libros que muchos nobles y tenía una perspicacia para los negocios que impresionaba incluso a Ricardo. Carmen, por su parte, descubrió que debajo de la arrogancia de Esperanza había una mujer inteligente que había sido educada para creer que su valor estaba únicamente en su posición social, no en sus cualidades personales. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, murmuró Esperanza una noche mientras limpiaba la cocina. Por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo útil. Algo que realmente importa. Carmen, que organizaba los libros de la biblioteca, sonrió. Y yo por primera vez siento que puedo usar todo lo que aprendí sin que nadie me menosprecie por ello. Pero su frágil paz estaba a punto de verse amenazada. Don Aurelio Vega había pasado la semana investigando, sobornando sirvientes de otras casas, siguiendo rastros de dinero. Y finalmente había descubierto la verdad. Así que la orgullosa Esperanza Mendoza sirve té a su antigua empleada, murmuró mientras leía el informe de su detective privado. Esto es delicioso. Al día siguiente apareció en la puerta de la mansión con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Mi querida señora Carmen, dijo, haciendo una reverencia burlona. He venido a presentar mis respetos a la nueva dueña de la casa Mendoza. Carmen lo recibió en el salón, con Esperanza sirviendo como si nada hubiera cambiado. Pero Aurelio tenía ojos de halcón y una mente retorcida. ¡Qué interesante transformación!, comentó, observando cada detalle. Una empleada que se convierte en señora, una señora que se convierte en empleada. Es casi poético. El corazón de ambas mujeres se detuvo. No sé de qué habla. Carmen mantuvo la compostura, pero su voz tembló ligeramente. Oh, pero yo creo que sí lo sabe. Aurelio sonrió como un depredador. Y creo que podemos llegar a un entendimiento. Digamos que esta información tan fascinante podría mantenerse en privado por el precio correcto. Habían encontrado esperanza la una en la otra, pero la sombra de la envidia ya se acercaba. Si estás animando para que su amor venza, demuestra tu apoyo y ya deja tu like para fortalecer este viaje. Esperanza y Carmen intercambiaron miradas llenas de terror. Su secreto había sido descubierto y ahora estaban a merced de un hombre que no conocía la palabra compasión. ¿Qué quiere?, preguntó Carmen con voz apenas audible. Aurelio se reclinó en su silla, disfrutando del momento. Oh, mis queridas damas, esto es solo el comienzo. Tengo planes mucho más interesantes para ustedes. El destino había intercambiado sus papeles, pero ahora un nuevo jugador había entrado al tablero, y él no tenía intención de jugar limpio. Durante 2 semanas, Aurelio Vega se divirtió como un gato jugando con 2 ratones atrapados. Aparecía sin aviso, exigía servicios extravagantes y siempre con esa sonrisa que prometía destrucción. Su silencio tenía un precio que subía cada día. «Quiero que me sirvan la cena en vajilla de porcelana china», exigía en una visita, «y que la ex señora Esperanza me prepare personalmente el postre. Me divierte ver a la antigua reina convertida en cocinera». Carmen observaba impotente cómo Esperanza soportaba cada humillación con una dignidad que partía el corazón. Pero Aurelio no se conformaba con el chantaje silencioso. Tenía planes mucho más siniestros. La noche del 23 de octubre,
La élite madrileña se reunió en el Gran Hotel Palace para la tradicional gala benéfica. Carmen había sido invitada por Aurelio, quien insistió en que era hora de presentarla oficialmente en sociedad. «Esta noche, querida Carmen, conocerás a la verdadera alta sociedad», le había dicho con esa sonrisa venenosa. «Y ellos te conocerán a ti, completamente». Carmen llegó al hotel vestida con el mejor vestido de Esperanza, un elegante modelo de satén azul noche con bordados de cristales. Pero su estómago se retorcía de nervios. Algo terrible estaba a punto de suceder. El salón brillaba con las luces de cientos de candelabros. Damas con joyas que valían fortunas y caballeros de smokings impecables llenaban el espacio con sus conversaciones y risas artificiosas. Carmen se sentía como un fraude entre tanta opulencia real. «¡Atención, queridos amigos!». La voz de Aurelio resonó por todo el salón cuando los músicos hicieron una pausa. «Esta noche tengo el honor de presentarles a una mujer verdaderamente extraordinaria». Carmen sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Señoras y señores, conozcan a Carmen Rodríguez, la empleada doméstica que se hizo pasar por noble durante 2 meses». El silencio que siguió fue ensordecedor. Después vinieron los murmullos, las risas crueles, los señalamientos. Carmen sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Y no solo eso», continuó Aurelio, disfrutando cada segundo. «La orgullosa Esperanza Mendoza ha estado sirviendo como empleada de su propia sirvienta, un intercambio de papeles digno del mejor teatro». Los invitados estallaron en carcajadas mezcladas con exclamaciones de horror y fascinación. Carmen quiso correr, desaparecer, pero sus piernas no le respondían. «¡Impostora!», gritó doña Mercedes desde la multitud. «Nos has engañado a todos». «Es una vergüenza para la sociedad decente», añadió otro. Carmen finalmente encontró fuerzas para moverse. Corrió hacia la salida mientras las risas y los insultos la seguían como dagas. Afuera, bajo la lluvia fría de octubre, se desplomó contra una pared y lloró como no había llorado jamás. Mientras tanto, en la mansión Mendoza, Esperanza esperaba noticias con el corazón encogido. Cuando Carmen llegó empapada y destrozada, no necesitó explicaciones. «Lo sabe todo», murmuró Carmen entre sollozos. «La humillación fue pública. Todos lo saben». Esperanza la abrazó y por primera vez en su vida consoló a alguien más en lugar de buscar consuelo para sí misma. «Carmen, lo siento tanto. Esto es culpa mía, mi arrogancia, mi situación». «No». Carmen se separó y la miró a los ojos. «Esto es culpa de un hombre malvado que disfruta destruyendo a otros». Al día siguiente llegaron las consecuencias. Los acreedores, informados por Aurelio, exigieron el pago inmediato de todas las deudas. La alta sociedad les dio la espalda completamente. Esperanza fue formalmente expulsada de todos los clubes sociales, y Carmen perdió cualquier posibilidad de mantener su papel de señora. Pero lo peor estaba por venir. «Señoras», Ricardo llegó con el rostro pálido y papeles en las manos. «Aurelio ha demandado por fraude. Dice que la transferencia de la propiedad fue ilegal. Quiere que Carmen vaya a prisión por estafa». «¿Prisión?». Carmen se desplomó en una silla. «Y hay más». Ricardo continuó con voz quebrada. «Ha presentado una oferta para comprar la casa por 1/10 parte de su valor real. Si no pagamos todas las deudas en 3 días, la casa será suya». Esa noche, sentadas en la cocina de la mansión, que pronto ya no sería suya, las 2 mujeres se enfrentaron a la derrota total. «Carmen», murmuró Esperanza, «déjame entregarme a las autoridades. Diré que te obligué a participar en el fraude. Tú no mereces pagar por mi caída». «Jamás». Carmen tomó sus manos. «Estamos juntas en esto, y juntas encontraremos una salida». Fue entonces cuando el destino les sonrió de la manera más inesperada. Mientras Carmen organizaba los papeles personales de Esperanza para el inevitable desalojo,
encontró una caja de documentos antiguos en el desván. Entre cartas amarillentas y fotografías familiares, descubrió algo que hizo que su corazón se acelerara. «¡Esperanza! ¡Ven rápido!». Carmen había encontrado correspondencia comercial entre el difunto padre de Esperanza y varios socios, incluyendo Aurelio Vega. Las cartas, fechadas 5 años atrás, revelaban una conspiración que le heló la sangre. «Mira esto», Carmen leyó con voz temblorosa. «Estimado Aurelio, como acordamos, trasladaré las inversiones cubanas a tu nombre temporalmente para evitar los impuestos gubernamentales. Confío en tu palabra de caballero para revertir la operación una vez que pase la inspección fiscal». «¿Qué significa esto?». Esperanza no entendía la jerga comercial. «Significa», intervino la voz de Ricardo desde la puerta, «que Aurelio robó la fortuna de tu familia legalmente. Tu padre confió en él y él se quedó con todo». Ricardo había llegado con noticias aún más devastadoras, pero al ver los documentos, su expresión cambió completamente. «Esperanza, Carmen, esto cambia everything. Con estas pruebas podemos demostrar que Aurelio cometió estafa. No fueron malas inversiones, fue robo. Pero ¿quién nos va a creer ahora?». Carmen se desplomó. «Después de lo de anoche, somos la burla de Madrid». «Yo las creo». Ricardo las miró con determinación. «Y he estado investigando a Aurelio por años. Si estas cartas son reales, y creo que lo son, tenemos suficiente para destruirlo». Por primera vez en semanas, una chispa de esperanza brilló en los ojos de ambas mujeres. «¿Qué necesitamos hacer?», preguntó Esperanza. «Necesitamos más pruebas y necesitamos presentarlas de manera que toda la sociedad madrileña las vea». Ricardo comenzó a caminar de un lado a otro. «El sábado es la gala anual del Casino de Madrid. Aurelio será el invitado de honor por sus contribuciones caritativas. Será el momento perfecto». Carmen sintió un escalofrío. «¿Volver a enfrentarme a toda esa gente? Después de la humillación, no irás sola». Esperanza tomó su mano. «Iremos juntas, como iguales, como amigas». Y por primera vez desde que se conocían, entre Carmen y Esperanza floreció algo que ninguna de las dos había experimentado antes. Una amistad verdadera, forjada en la adversidad y templada por el respeto mutuo. Tenían 3 días para reunir las pruebas que destruirían al hombre que había arruinado sus vidas, y solo una oportunidad para restaurar no solo su honor, sino la justicia que tanto anhelaban. La batalla final estaba a punto de comenzar. El Casino de Madrid nunca había lucido más espléndido. El sábado 29 de octubre de 1920 quedará grabado para siempre en la memoria de la alta sociedad madrileña, pero no por las razones que esperaban. Aurelio Vega recorría el salón como un emperador en su palacio, recibiendo felicitaciones por su generosa donación al orfanato San José. Su smoking negro impecable y su pecho adornado con condecoraciones falsas lo hacían ver como el perfecto caballero filántropo. «Don Aurelio», le decía el conde de Altamira, «su contribución a la sociedad es verdaderamente admirable». «Oh, querido conde», Aurelio sonrió con falsa modestia, «uno debe devolver algo a la comunidad, especialmente cuando la vida ha sido tan generosa conmigo». En ese momento, un murmullo recorrió el salón. Por la puerta principal habían entrado 3 figuras que nadie esperaba ver allí: Carmen, Esperanza y Ricardo, vestidos con sus mejores galas y cargando una carpeta de documentos. «Miren quién se atreve a aparecer», exclamó doña Mercedes con desdén, «la impostora y su cómplice». Pero había algo diferente en ellas esta noche. Carmen caminaba con la cabeza alta, ya no como una empleada avergonzada, sino como una mujer que conocía su propio valor. Esperanza, a su lado, había abandonado la arrogancia aristocrática para mostrar una dignidad verdadera, la que viene de adentro. «Señoras y señores», la voz de Ricardo resonó por todo el salón,
Pedimos unos minutos de su atención. Tenemos información que les interesará conocer. ¡Fuera de aquí!, gritó Aurelio, acercándose con el rostro enrojecido. No permitiré que estas estafadoras arruinen una noche tan importante. ¿Estafadoras? Carmen dio un paso adelante. Qué interesante que use esa palabra, don Aurelio, porque precisamente de eso queremos hablar. Esperanza abrió la carpeta y extrajo las cartas que habían encontrado. Estas son las cartas que mi padre, que en paz descanse, intercambió con usted hace 5 años. Cartas que demuestran cómo usted se apropió de la fortuna familiar Mendoza de manera fraudulenta. El silencio en el salón era total. Aurelio palideció, pero mantuvo la compostura. Esas cartas son falsificaciones. Estos documentos no tienen validez legal. ¿Ah, sí? Ricardo sonrió y extrajo más papeles. Entonces supongo que estos registros bancarios también son falsos, y estas declaraciones de testigos, y esta confesión de su propio contador, quien ya no pudo vivir con la culpa. Los invitados comenzaron a acercarse, leyendo por encima del hombro los documentos que Ricardo mostraba. Las expresiones de incredulidad fueron cambiando gradualmente a horror y disgusto. «Esto no puede ser cierto», exclamó el conde de Altamira. «Aurelio, dime que esto no es verdad». Pero la evidencia era abrumadora. No solo había robado la fortuna de los Mendoza, sino que las investigaciones de Ricardo habían descubierto un patrón. Al menos 6 familias más habían sido estafadas de manera similar. «Y hay más». Carmen tomó la palabra, su voz clara y firme. «El dinero que supuestamente donó al orfanato San José, ese dinero pertenecía originalmente a las familias que estafó. Está donando dinero robado para limpiar su reputación». La multitud estalló en murmullos de indignación. Aurelio, viendo que su mundo se desmoronaba, intentó huir, pero varios hombres le bloquearon el paso. «No pueden probar nada», gritó desesperado. «Son solo papeles, documentos que pudieron ser inventados». Fue entonces cuando apareció la sorpresa final. Por la puerta del salón entró un hombre mayor, apoyado en bastón, acompañado por 2 policías. «Documentos inventados». El anciano se acercó lentamente. «Soy Sebastián Morales, contador de la firma Vega y asociados durante 15 años. Y puedo testificar que cada uno de esos documentos es auténtico. He venido a confesar públicamente mis crímenes y los de mi empleador». Aurelio se desplomó en una silla, derrotado. La red de mentiras y robos que había construido durante años se desmoronaba ante sus ojos. La justicia finalmente prevaleció. Si esta sorprendente vuelta te puso la piel de gallina y te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta. Los policías se acercaron a Aurelio con las esposas. «Don Aurelio Vega queda arrestado por estafa, apropiación indebida y fraude comercial». Mientras se lo llevaban, Aurelio miró a Carmen y Esperanza con odio puro. «Esto no ha terminado. Me vengaré de ustedes». «Sí ha terminado», respondió Carmen con serenidad. «Su reino de mentiras se acabó». Cuando la conmoción se calmó, algo extraordinario sucedió. Una por una, las personas que habían humillado a Carmen la semana anterior comenzaron a acercarse a pedirle disculpas. «Señora Carmen», murmuró doña Mercedes, «lamento profundamente mi comportamiento. No sabíamos la verdad». Pero fue Esperanza quien dio el paso más importante. En el centro del salón, frente a toda la alta sociedad madrileña, se arrodilló ante Carmen. «Carmen Rodríguez», su voz temblaba de emoción. «Durante años te traté con desprecio y crueldad. Creí que tu valor como persona dependía de tu posición social, pero tú me has enseñado que la verdadera nobleza no se hereda, se conquista con bondad, inteligencia y coraje. Podrás perdonar a una tonta orgullosa que confundió los títulos con la grandeza». Carmen la ayudó a levantarse con lágrimas en los ojos. «Esperanza, no hay nada que perdonar.
Las dos hemos aprendido algo valioso de esta experiencia. Los aplausos resonaron por todo el salón. No eran aplausos de burla o sarcasmo, sino de genuina admiración por dos mujeres que habían encontrado en la adversidad algo más valioso que cualquier fortuna, una amistad verdadera. Ricardo se acercó con una sonrisa radiante. Señoras, tengo excelentes noticias. Con la confesión de Aurelio y la recuperación de los bienes robados, no solo recuperarán la mansión Mendoza, sino que recibirán una compensación considerable por los años de pérdidas. ¿Y qué haremos con todo eso?, preguntó Carmen. Esperanza sonrió, y por primera vez en años su sonrisa fue genuina y cálida. Creo que es hora de que dos mujeres inteligentes se conviertan en socias. ¿Qué te parece si abrimos una escuela para niñas de escasos recursos? Un lugar donde se les enseñe que el conocimiento y la bondad valen más que cualquier título nobiliario. Carmen la abrazó, y en ese abrazo se selló no solo una amistad, sino una nueva vida para ambas. Esa noche, mientras regresaban a la mansión Mendoza en el carruaje de Ricardo, Carmen miró por la ventana las calles de Madrid iluminadas por las farolas de gas. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, murmuró. ¿Qué?, preguntó Esperanza. Que tú perdiste una corona de títulos falsos, pero ambas ganamos algo mucho más valioso. ¿Qué? Carmen sonrió. La corona del amor verdadero, el amor propio, el amor a la justicia y el amor de una amistad que ninguna adversidad podrá destruir. Y mientras el carruaje se perdía en la noche madrileña, el destino sonreía satisfecho. Había enseñado su lección más importante, que la verdadera nobleza no se encuentra en los pergaminos de abolengo, sino en la grandeza del corazón humano. 3 años después, el sol de la mañana del 15 de octubre de 1923 iluminaba el jardín de la escuela para señoritas Carmen y Esperanza, ubicada en la antigua mansión Mendoza, que ahora había sido convertida en un centro de educación para niñas de todas las clases sociales. Carmen, ahora de 31 años, recorría los pasillos, observando las aulas donde niñas de familias humildes aprendían francés, matemáticas e historia, junto a hijas de familias acomodadas. Su vestido azul marino, elegante pero práctico, reflejaba la mujer equilibrada en que se había convertido, ni empleada sumisa ni señora impostada, sino una educadora respetada y querida. Señora Carmen. Una niña de 10 años corrió hacia ella con un dibujo en las manos. Mire lo que hice en la clase de arte. Carmen se arrodilló para estar a la altura de la pequeña. Es hermoso, María. ¿Qué representa? Es usted y la señora Esperanza el día que fundaron la escuela. Mi mamá dice que ustedes son un ejemplo de que las mujeres pueden cambiar el mundo. Carmen sonrió, acariciando suavemente la mejilla de la niña. Tu mamá es muy sabia. Ahora ve a mostrarle tu dibujo a la señora Esperanza. Está en el jardín. Esperanza, que ahora tenía 48 años, estaba efectivamente en el jardín, pero no sola. Junto a ella, arrodillado entre las rosas que ella misma había plantado, estaba Ricardo Valverde, quien le ofrecía un ramo de flores silvestres con una expresión que mezclaba nerviosismo y esperanza. «Esperanza», su voz temblaba ligeramente, «durante estos 3 años he visto cómo te has convertido en la mujer extraordinaria que siempre fuiste en el fondo, pero que el orgullo no te permitía mostrar. Eres gentil con los humildes, sabia con los perdidos, y tienes un corazón que se ha vuelto más hermoso con cada acto de bondad». Esperanza lo miraba con ojos brillantes, consciente de lo que estaba por venir. «Sé que no soy joven, sé que ambos hemos vivido mucho y cometido errores, pero...» Ricardo respiró profundamente. «¿Querrías casarte conmigo? ¿Querrías construir conmigo una vida basada en el amor verdadero, no en conveniencias sociales?» Las lágrimas rodaron por las mejillas de Esperanza mientras asentía. «Sí, Ricardo, sí quiero casarme contigo, porque tú viste lo mejor de mí incluso cuando yo no podía verlo».
Carmen, que había presenciado la escena desde la ventana, sonrió con el corazón lleno de alegría por su amiga. Esperanza había encontrado no solo la redención, sino también el amor verdadero. En cuanto a Aurelio Vega, había sido condenado a 15 años de prisión. Su fortuna mala vida había sido redistribuida entre las familias que había estafado, y su nombre había quedado como sinónimo de deshonor en todos los círculos sociales de España. Esa tarde, después de que las estudiantes se hubieran ido a casa, Carmen y Esperanza se sentaron en el antiguo salón principal, ahora convertido en biblioteca de la escuela. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si nada de esto hubiera pasado?, preguntó Esperanza mientras servía té en las mismas tazas de porcelana que una vez habían sido símbolo de su arrogancia. Carmen pensó por un momento. Habría seguido siendo invisible, aceptando el maltrato como si fuera mi destino, y tú habrías seguido creyendo que tu valor dependía de títulos y dinero. El destino es extraño, murmuró Esperanza. Tuvimos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba. Y ahora mira. Carmen señaló hacia las ventanas donde se veían niñas jugando en el jardín. Estamos cambiando el futuro de decenas de niñas. Les estamos enseñando que pueden ser lo que sueñen ser, sin importar de dónde vengan. Esperanza tomó la mano de su amiga. Carmen, hay algo que nunca te he dicho, pero que quiero que sepas. Tú no solo salvaste mi fortuna o mi casa, salvaste mi alma, me enseñaste lo que significa ser verdaderamente noble. Y tú me enseñaste que tengo derecho a ocupar mi lugar en el mundo, respondió Carmen, que no tengo que esconderme ni disculparme por existir. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, las dos mujeres contemplaron el camino recorrido. Habían comenzado como señora y empleada, separadas por prejuicios y barreras sociales. Habían pasado por la humillación, la pérdida y el aparente fracaso total. Pero al final, habían encontrado algo que ni el dinero ni los títulos nobiliarios podían comprar: una amistad verdadera, el respeto propio y la satisfacción de saber que sus vidas tenían un propósito mayor que el simple prestigio social. La corona del amor había resultado ser mucho más valiosa que cualquier corona de oro, una historia increíble de coraje y amor. Ahora, quiero saber tu opinión. Comenta abajo. ¿Cuál fue la escena que más te emocionó o te enfureció? Esta historia nos recuerda que las verdaderas coronas no están hechas de oro ni piedras preciosas, sino de bondad, coraje y amor genuino. En un mundo que a menudo nos juzga por nuestras posesiones o posiciones sociales, Carmen y Esperanza nos enseñan que la verdadera nobleza reside en cómo tratamos a otros, especialmente a quienes consideramos inferiores. Cada uno de nosotros tiene una corona esperando ser descubierta, la corona de nuestro propio valor, de nuestra capacidad de amar sin condiciones, de nuestra fuerza para levantarnos después de las caídas. No importa cuál sea tu posición en la vida, tienes el poder de elegir ser noble en tus acciones, generoso en tus juicios y valiente en tus decisiones. ¿Estás listo para descubrir tu propia corona del amor? Te invitamos a escuchar esta oración que puede iluminar tu corazón. Padre Celestial, gracias por recordarnos a través de esta historia que tú no miras nuestras posiciones sociales o riquezas materiales, sino nuestros corazones. Ayúdanos a ver a cada persona con los ojos del amor, sin prejuicios ni arrogancia. Danos la humildad para aprender de quienes consideramos diferentes y la sabiduría para reconocer que todos somos iguales ante ti. Que podamos encontrar nuestra verdadera corona en el servicio a otros y en el amor genuino. Bendice nuestros corazones para que reflejen tu bondad cada día. En el nombre de Jesús. Amén.